Carlos había sido un empleado leal y diligente durante más de 30 años. Comenzó su carrera en la fábrica a los 22 años como asistente de producción y con el tiempo, con esfuerzo y dedicación, fue escalando posiciones hasta llegar al puesto de gerente de operaciones. Era un trabajo que conocía de memoria, al punto que cada máquina, cada protocolo y cada persona eran parte de su rutina diaria. Se había convertido en una figura respetada por sus colegas, siempre dispuesto a dar un consejo o resolver un problema de último minuto. Aquella mañana de octubre parecía ser un día cualquiera. El clima era gris y fresco, típico de esa época del año, y Carlos había salido de su casa con el mismo optimismo que lo caracterizaba. Saludó al portero del edificio, tomó un café rápido en la cafetería de la esquina y caminó hacia la fábrica, como todos los días durante más de 3 décadas. Todo indicaba que sería un día de trabajo normal, pero una sensación de inquietud lo acompañaba desde el amanecer, una especie de presentimiento que intentó ignorar. Al llegar a su escritorio, Carlos se encontró con una nota que le pedía reunirse con el director general, don Jorge, a primera hora. Aunque Carlos había tenido reuniones antes con don Jorge, la tensión en la nota le hizo sentir algo extraño. Se ajustó la corbata y se dirigió a la oficina principal. Al entrar, lo recibió la secretaria del director, quien, con una sonrisa nerviosa, le indicó que esperara un momento. En la antesala, Carlos miró alrededor y notó un silencio inusual. Las conversaciones y risas de los empleados en los pasillos parecían haber desaparecido. Finalmente, la puerta se abrió y don Jorge lo recibió con un rostro grave. Lo invitó a sentarse, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Don Jorge no perdió tiempo en rodeos y le explicó con tono serio que la empresa estaba enfrentando dificultades financieras severas debido a la crisis económica y la caída de la demanda. La reestructuración de la fábrica era inevitable, y lamentablemente, su puesto, junto con muchos otros, sería eliminado. Carlos apenas podía procesar las palabras. Fue como si el tiempo se detuviera por un momento, y en su mente solo resonara la frase eliminado. Carlos trató de mantenerse firme, pero la realidad le golpeó con fuerza. Intentó argumentar, ofrecer alternativas, recordar sus años de experiencia y lealtad, pero las decisiones ya estaban tomadas y no había nada que hacer. Don Jorge le extendió un sobre con una liquidación y documentos, ofreciéndole una breve disculpa y deseándole suerte en sus futuros proyectos. Para Carlos, esas palabras se sintieron vacías, casi irreales. Era como si en cuestión de minutos su identidad se hubiera desvanecido, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Con las manos temblorosas, recogió sus pertenencias en una caja de cartón, una foto de sus hijos cuando eran pequeños, algunos papeles importantes y una pequeña planta que había cuidado durante años. Caminó lentamente por los pasillos, tratando de evitar las miradas de sus compañeros. Algunos de ellos murmuraban en voz baja, mientras otros bajaban la mirada, como si compartir el peso de esa despedida fuera demasiado para ellos también. Al salir de la fábrica, Carlos sintió el frío del viento en su rostro. Por un momento, permaneció de pie mirando la entrada principal. Se dio cuenta de que era la última vez que cruzaría esas puertas como empleado, y una sensación de pérdida profunda se apoderó de él. Respiró hondo, tratando de contener las lágrimas, y comenzó a caminar hacia su casa. En el camino, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo explicaría a su esposa, María, lo que había pasado? ¿Cómo le diría a sus hijos que ya no era el proveedor que siempre había sido? ¿Cómo se reinventaría a su edad, después de tantos años de hacer lo mismo? Cada paso hacia su hogar era pesado, como si el peso de los años y la incertidumbre lo arrastraran hacia un abismo desconocido. Cuando llegó a casa, María lo estaba esperando, preocupada por verlo llegar tan temprano. Ella siempre había sido su apoyo incondicional, y al verlo cruzar la puerta con una caja de cartón y la mirada perdida, supo de inmediato que algo había salido terriblemente mal. Carlos intentó hablar, pero las palabras no salieron. María se acercó y le tomó las manos, mirándolo a los ojos, buscando respuestas en su silencio. En ese instante, Carlos no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar, dejando que la angustia y el miedo se desbordaran. María lo abrazó con fuerza, sin decir nada, permitiéndole liberar esa carga que había estado reprimiendo. Sabía que su esposo estaba pasando por una de las pruebas más difíciles de su vida, y aunque no tenían todas las respuestas, estaba decidida a estar a su lado. Con el tiempo, ambos se darían cuenta de que esta crisis no era un final, sino un punto de inflexión. Pero por ahora, todo lo que podían hacer era enfrentar el dolor juntos y encontrar el valor para seguir adelante. Después del despido, la vida de Carlos se transformó en una serie de días repetitivos llenos de incertidumbre y preguntas sin respuesta. El dolor de haber perdido su trabajo no era solo financiero, sino también emocional. Su identidad había estado tan entrelazada con su papel en la fábrica que, de un momento a otro, se sintió como un extraño en su propia vida.
Las horas que solía pasar trabajando ahora eran un vacío inquietante que no sabía cómo llenar. Pero, al mismo tiempo, comprendió que quedarse estancado en la desesperación no era una opción. María, siempre fuerte y optimista, intentaba animarlo cada mañana. Preparaba el desayuno y lo acompañaba en silencio, tratando de no agobiarlo con preguntas que sabía que Carlos todavía no podía responder. Sin embargo, los días pasaban y, con cada nueva mañana, la ansiedad se hacía más palpable. Las cuentas no dejaban de llegar y el futuro parecía cada vez más incierto. Los ahorros, que pensaban que eran suficientes para emergencias, empezaron a disminuir a un ritmo alarmante. Carlos tomó una decisión: no podía rendirse. Se levantaba temprano y revisaba las ofertas de empleo en su computadora vieja, que de repente parecía tan ineficiente y lenta como sus propias esperanzas. Creó un nuevo currículum, ajustando sus décadas de experiencia para que se ajustaran a los perfiles que ahora se solicitaban. En su mente, era como aprender un nuevo idioma. Los términos y habilidades que antes no eran necesarios ahora parecían ser vitales. Gestión de proyectos, liderazgo en tiempos de crisis, adaptabilidad, palabras que sabía aplicar en la práctica, pero que jamás había necesitado plasmar en papel. Con ese currículum en mano, Carlos comenzó a enviar solicitudes a diferentes empresas. Día tras día, semana tras semana, se sentaba frente a la pantalla, esperando recibir al menos una respuesta positiva. Sin embargo, lo único que llegaba eran correos automáticos con frases como "gracias por postularse, pero su perfil no cumple con los requisitos". Aquellas palabras lo golpeaban como un martillo, recordándole una y otra vez que, en el mundo laboral moderno, parecía no haber lugar para un hombre de su edad y experiencia. Pasaron los meses, y con ellos, las estaciones. El invierno llegó y, con él, las fiestas que antes eran motivo de alegría ahora se convirtieron en una fuente de preocupación. La familia trató de mantener la normalidad, pero había un aire de melancolía en las reuniones navideñas. Sus hijos, ya adultos, trataban de consolar a su padre, asegurándole que todo saldría bien, pero en el fondo, Carlos sentía que había fallado en su papel de proveedor. El año nuevo trajo consigo una resolución firme: no podía seguir esperando. Decidió que tenía que salir de su zona de confort y empezar a buscar alternativas. A pesar de su resistencia inicial a la tecnología, Carlos comenzó a aprender sobre plataformas digitales, viendo tutoriales en línea y buscando maneras de destacarse en un mercado laboral que se había transformado por completo. Sus hijos lo ayudaban, enseñándole a crear perfiles en redes profesionales y a utilizar aplicaciones que antes le parecían incomprensibles. Para Carlos, este proceso fue humillante al principio. Verse a sí mismo como un principiante después de tantos años de experiencia era frustrante. Pero María siempre estaba allí para recordarle que cada nuevo aprendizaje era un paso hacia adelante. A lo largo de esos meses, Carlos asistió a varias entrevistas. Algunas eran formales, en oficinas con decoraciones modernas y gerentes jóvenes, donde se sentía como un pez fuera del agua. Otras eran virtuales, lo cual representaba un desafío adicional para él, pues apenas estaba comenzando a acostumbrarse a las videollamadas. Durante esas entrevistas, se encontraba tratando de explicar su experiencia, su dedicación y su capacidad para adaptarse, pero no podía evitar notar las miradas de duda en los rostros de sus entrevistadores. En más de una ocasión, sintió que lo estaban evaluando por su edad, y no por sus habilidades. En una entrevista en particular, el reclutador, un joven de no más de 30 años, le preguntó si creía ser capaz de liderar un equipo más joven y adaptarse a los cambios tecnológicos. Carlos, en un esfuerzo por mostrarse seguro, respondió con firmeza que había dedicado su vida a liderar y guiar, y que, aunque había cosas que aún estaba aprendiendo, su voluntad de crecer era inquebrantable. Aún así, las oportunidades no llegaban y las puertas seguían cerrándose. Carlos comenzó a cuestionarse si toda su experiencia de vida realmente tenía valor en un mundo que parecía moverse a una velocidad que él no alcanzaba. La soledad y la frustración lo acechaban en la noche, y en más de una ocasión se encontraba despierto, mirando el techo, imaginando escenarios futuros donde él ya no era útil para su familia. No quería compartir estos pensamientos con María, no por desconfianza, sino porque sentía que tenía que cargar con esa lucha interna solo, sin agravar la preocupación de su esposa. Sin embargo, un día, mientras revisaba las últimas ofertas de empleo, encontró algo inesperado. Era una convocatoria para una pequeña empresa de producción local que estaba buscando un supervisor de operaciones con experiencia. La descripción del trabajo le recordaba su puesto en la antigua fábrica, y aunque era una empresa mucho más pequeña, Carlos sintió una chispa de esperanza. Tal vez esta sea mi oportunidad de empezar de nuevo, pensó para sí mismo. Decidido a no perder esa posibilidad, Carlos preparó su currículum y una carta de presentación personalizada, en la cual explicaba cómo su experiencia en la fábrica lo había preparado para enfrentar cualquier reto. Revisó cada detalle,
cada frase, y antes de enviar su solicitud, se tomó un momento para respirar profundo. María, quien había estado observando en silencio, se acercó y le dio un beso en la frente. «Estoy orgullosa de ti, no importa lo que pase», le dijo con una sonrisa cálida. Carlos envió la solicitud y comenzó la espera. Los días pasaron lentamente, y aunque trató de mantenerse ocupado, su mente volvía constantemente a aquella oferta. Finalmente, un martes por la mañana, recibió un correo que lo dejó paralizado por un momento. Era una invitación para una entrevista final con los dueños de la empresa. Se sintió emocionado, nervioso, e incluso asustado, pero sobre todo, sintió una determinación que no había experimentado en meses. Esta era su oportunidad de demostrar que, a pesar de los obstáculos, todavía tenía mucho por ofrecer. El día de la entrevista llegó y Carlos se encontraba de pie frente al espejo del baño, ajustando su vieja corbata azul marino. Era la misma corbata que había usado para su primer día en la fábrica y en otras tantas ocasiones importantes de su vida. Mientras la ajustaba, no pudo evitar recordar a su padre, quien le había enseñado a anudarla con paciencia y precisión. Una buena corbata siempre debe ir ajustada al cuello, para que el mundo vea que estás listo, solía decirle. Esas palabras parecían resonar en su mente cada vez que miraba su reflejo. Sin embargo, esta vez, la situación era diferente. Carlos no solo estaba preparándose para una entrevista de trabajo, sino que estaba enfrentando su propio pasado. La empresa de producción local a la que había aplicado se llamaba Industria Sol Naciente, un pequeño negocio familiar que se estaba expandiendo y necesitaba a alguien con experiencia para supervisar un nuevo proyecto. En su mente, Carlos se repetía una y otra vez los puntos clave que debía mencionar: su experiencia como líder de equipo, su capacidad para manejar crisis, su habilidad para aprender rápidamente. Pero también sabía que no era solo cuestión de experiencia, sino de demostrar que todavía tenía la energía y la pasión necesarias para liderar. María lo acompañó hasta la puerta y le deseó suerte. Aunque no lo dijo en voz alta, Carlos sabía que ella estaba tan nerviosa como él. Salió de la casa y se dirigió a la dirección que le habían dado. Mientras manejaba por las calles de su ciudad, no pudo evitar notar lo mucho que había cambiado en los últimos años. Tiendas que antes frecuentaba ya no estaban, y nuevos edificios habían surgido donde antes había terrenos baldíos. El mundo sigue avanzando, incluso si uno se queda atrás, pensó con cierta melancolía. Sin embargo, ese pensamiento no lo desanimó, al contrario, lo impulsó a no quedarse estancado. Al llegar a la empresa, Carlos se sorprendió al ver que las instalaciones eran mucho más modestas de lo que había imaginado. Estaba acostumbrado a grandes fábricas con máquinas rugientes y un bullicio constante, pero aquí todo parecía más tranquilo y acogedor. Se presentó en la recepción y fue recibido por una joven amable que lo guió hacia una pequeña sala de reuniones. Mientras esperaba, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Era como si todos los recuerdos de sus años en la fábrica lo estuvieran observando, juzgándolo, preguntándose si realmente estaba listo para seguir adelante. Finalmente, la puerta se abrió y entraron los dueños de la empresa, un matrimonio de unos 60 años, ambos con una expresión de amabilidad y firmeza. Carlos se sintió un poco más aliviado al ver que no era el único en la sala que llevaba décadas de experiencia en la espalda. La entrevista comenzó de manera cordial, con preguntas sobre su experiencia y habilidades. Carlos respondió con honestidad y convicción, pero no pudo evitar notar que las manos le temblaban ligeramente. Se dijo a sí mismo que era solo la presión del momento, pero en el fondo sabía que el temor a ser rechazado de nuevo estaba presente. En un momento de la entrevista, el dueño, un hombre de cabello canoso y ojos penetrantes, le preguntó directamente: «Carlos, ¿por qué crees que aún eres la persona adecuada para este puesto? Hoy en día se habla mucho de la necesidad de innovación, de la juventud y la adaptabilidad. ¿Qué puedes ofrecer tú que otros no puedan?». Era una pregunta difícil, y Carlos lo sabía. Había leído lo suficiente sobre la situación laboral para entender que su edad podía ser vista como un obstáculo. Pero también sabía que no podía dejar que eso lo detuviera. Tomó un momento para respirar y luego respondió con calma: «He pasado mi vida trabajando con personas, enfrentando problemas y aprendiendo de cada experiencia. No soy perfecto ni pretendo serlo, pero tengo algo que la experiencia me ha enseñado: no hay desafío que no se pueda superar con trabajo duro y dedicación. He visto cómo los tiempos cambian y sé que siempre hay algo nuevo por aprender. Tal vez no soy el más joven, pero eso significa que he tenido más tiempo para aprender y para superar dificultades. Y eso es lo que puedo ofrecer: perseverancia, compromiso y la capacidad de adaptarme a cualquier situación». Sus palabras parecieron resonar en la sala, y por un momento, se hizo un silencio. Los dueños intercambiaron una mirada y luego le hicieron algunas preguntas más técnicas sobre su experiencia en la fábrica. Carlos, con nervios, respondió lo mejor que pudo,
tratando de demostrar que podía manejar las nuevas responsabilidades que el puesto requería. Al final de la entrevista, le agradecieron por su tiempo y le informaron que estarían tomando una decisión en las próximas semanas. Carlos salió de la empresa sintiéndose agotado, pero también con una extraña sensación de alivio. Había dado lo mejor de sí y, aunque no sabía cuál sería el resultado, se sintió orgulloso de haber enfrentado sus miedos. Mientras conducía de regreso a casa, su mente se llenó de pensamientos contradictorios. ¿Habrá sido suficiente? ¿Dije algo incorrecto? Debería haber mencionado mi experiencia en la antigua planta de producción. Pero, al mismo tiempo, se recordó a sí mismo que había hecho lo mejor que pudo, y que no podía controlar el resultado. Esa noche, María lo esperaba con una cena especial. Había preparado su platillo favorito, un guiso de pollo con salsa de mole, y le había dicho a Carlos que, sin importar lo que sucediera, él ya había demostrado ser un hombre fuerte y valiente. Se sentaron a cenar juntos, y por primera vez en meses, Carlos sintió que la esperanza volvía a su hogar. Durante las siguientes semanas, Carlos se mantuvo ocupado buscando otras oportunidades, aunque no podía evitar revisar su correo constantemente, esperando alguna noticia de Industria Sol Naciente. Finalmente, un viernes por la tarde, recibió una llamada que cambió todo. Era el dueño de la empresa, quien le informó que habían decidido contratarlo como supervisor de operaciones. Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando la noticia. Cuando finalmente respondió, su voz temblaba de emoción. «Muchas gracias. No les voy a defraudar». María, al escuchar la noticia, lo abrazó con lágrimas en los ojos. Era el comienzo de una nueva etapa, y aunque no sabían lo que el futuro les deparaba, ambos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Carlos había logrado dar un paso adelante, pero sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La vida le había enseñado que las pruebas no desaparecen, sino que cambian de forma, y ahora estaba listo para enfrentarlas con renovada fuerza. Carlos comenzó su nuevo trabajo en Industria Sol Naciente con una mezcla de emoción y nerviosismo. Aunque tenía experiencia en la gestión de operaciones, sabía que esta oportunidad representaba mucho más que un nuevo empleo. Era una segunda oportunidad de demostrar que todavía podía contribuir, que su experiencia y su perseverancia seguían siendo valiosas en un mundo cambiante. El primer día, Carlos llegó temprano, vestido con su uniforme nuevo y portando un cuaderno de notas. El edificio de Industria Sol Naciente era mucho más pequeño que las grandes fábricas donde había trabajado anteriormente, pero había algo en su atmósfera que lo hacía sentir más acogedor. Los pasillos estaban decorados con plantas y las paredes exhibían cuadros pintados por los empleados, lo que daba un aire familiar y cálido. Era un ambiente diferente al que estaba acostumbrado, pero también un reflejo del nuevo enfoque de trabajo que debía adoptar. En su primer día, conoció a su equipo, un grupo de hombres y mujeres de distintas edades, desde jóvenes de poco más de 20 años hasta personas de su misma generación. Aunque al principio notó algunas miradas curiosas, el jefe de producción lo presentó como el nuevo supervisor de operaciones, destacando su vasta experiencia y su rol como líder. Carlos se sintió ligeramente incómodo, ya que sabía que algunos podrían ver su edad como un signo de obsolescencia, pero se dijo a sí mismo que debía centrarse en ganar su confianza con acciones, no con palabras. Los primeros días fueron de observación y aprendizaje. Carlos tomó notas detalladas sobre cada proceso, desde la entrada de materia prima hasta el empaquetado final de los productos. Se percató de que, aunque la empresa era pequeña, había un gran potencial para mejorar la eficiencia y la calidad. Sin embargo, también era consciente de que hacer cambios demasiado rápido podía ser contraproducente. Recordó lo que había aprendido en sus años de experiencia. La paciencia y el respeto hacia los trabajadores son esenciales para lograr cualquier cambio positivo. Durante la primera semana, Carlos se acercó a cada miembro de su equipo, presentándose y mostrando interés genuino en sus opiniones y preocupaciones. Entre ellos estaba Lucía, una joven operadora de maquinaria, con una habilidad impresionante para diagnosticar problemas en las máquinas con solo escuchar los ruidos. También conoció a Ricardo, un hombre de su misma edad que llevaba más de 20 años en la empresa y que había visto pasar a muchos supervisores. Carlos sabía que era crucial ganarse la confianza de personas como Ricardo, que habían dedicado su vida a la empresa. En uno de sus recorridos por la planta, Carlos se detuvo junto a una máquina que producía un ruido inusual. Lucía se acercó y, sin decir nada, comenzó a revisar el equipo. Después de unos minutos, identificó el problema y lo solucionó con habilidad. Carlos la observó en silencio y, cuando terminó, le dijo: «Eres muy buena en lo que haces, Lucía. Me gustaría aprender más sobre cómo identificas estos problemas». La joven lo miró con cierta sorpresa, acostumbrada a supervisores que daban órdenes pero no se interesaban en aprender de su experiencia. A partir de ese momento, se creó un vínculo de respeto mutuo entre ambos. Carlos también dedicó tiempo a hablar con Ricardo, a quien invitó a tomar un café durante el descanso.
Al principio, Ricardo se mostró reservado, pero Carlos comenzó la conversación compartiendo algunas anécdotas de sus años en la fábrica. Le habló de los momentos difíciles que había enfrentado, de las máquinas que parecían tener vida propia y de cómo había aprendido a escuchar a su equipo antes de tomar decisiones importantes. Ricardo, al escucharlo, comenzó a abrirse y le contó sobre los retos que había enfrentado la planta, así como las veces en que se sintió ignorado por los anteriores supervisores. Lo más importante aquí es la gente, le dijo Carlos a Ricardo en un momento de la conversación. Las máquinas pueden ser reemplazadas, pero la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen son insustituibles. Mi trabajo no es dar órdenes, sino asegurarme de que todos podamos hacer nuestro mejor esfuerzo y aprender juntos. Ricardo asintió en silencio, y aunque no lo expresó en palabras, Carlos sintió que había comenzado a ganarse su confianza. Con el paso de las semanas, Carlos se fue integrando más al equipo y comenzó a proponer pequeñas mejoras en los procesos. Sabía que no podía hacer cambios radicales de inmediato, pero decidió enfocarse en mejorar la comunicación entre los trabajadores y los supervisores. Implementó reuniones semanales para discutir los problemas y sugerencias, y animó a todos a participar. Aunque al principio hubo cierta resistencia, poco a poco los trabajadores comenzaron a expresar sus opiniones y a sugerir ideas para mejorar. En una de estas reuniones, Lucía mencionó que una de las máquinas llevaba meses trabajando a una capacidad inferior debido a una pieza defectuosa que nunca había sido reemplazada. Carlos, al escucharla, decidió actuar de inmediato. Contactó a un proveedor local y gestionó la compra de la pieza, asegurándose de que fuera instalada lo antes posible. Cuando la máquina volvió a funcionar a su máxima capacidad, Lucía lo miró con una sonrisa de agradecimiento y le dijo: «Es la primera vez que alguien nos escucha y actúa tan rápido». Carlos sabía que estaba dando pequeños pasos, pero cada uno de ellos era un avance hacia la construcción de un ambiente de trabajo basado en el respeto y la colaboración. Sin embargo, también sabía que los desafíos más grandes aún estaban por venir. A medida que se acercaba el final de su primer mes en la empresa, recibió un informe financiero que mostraba un déficit en la producción. Era un problema serio que requería una solución urgente, pero Carlos decidió enfrentar la situación con la misma determinación que había demostrado hasta ahora. La clave, pensó, era involucrar a todo el equipo en la búsqueda de soluciones. En lugar de tomar decisiones de forma unilateral, convocó a una reunión especial para discutir el problema y buscar alternativas juntos. Explicó la situación con transparencia y pidió a cada miembro del equipo que compartiera sus ideas. Aunque algunos se mostraron escépticos, otros se sintieron motivados al ver que su opinión era valorada. Después de una larga discusión, se llegaron a varias propuestas para reducir costos y aumentar la eficiencia. Carlos se comprometió a implementar las ideas más viables y a seguir trabajando junto con el equipo para superar los obstáculos. Sabía que no sería fácil, pero también estaba seguro de que, con el apoyo de todos, podrían salir adelante. El primer mes de Carlos en Industria Sol Naciente había sido un desafío constante, pero también una oportunidad de crecimiento. Había logrado ganarse la confianza de su equipo, demostrar su capacidad para aprender y adaptarse, y comenzar a implementar cambios positivos. Sin embargo, sabía que este era solo el comienzo de un largo camino, y que los verdaderos retos estaban por venir. El primer mes de Carlos en Industria Sol Naciente había sido intenso y lleno de aprendizajes, pero el verdadero desafío se reveló cuando revisó las finanzas de la empresa en una reunión con la administración. Los números eran claros, había un déficit en la producción, y si no se corregía de inmediato, la empresa enfrentaría graves problemas. Carlos, con su experiencia, sabía que esta situación requería un enfoque estratégico, pero también necesitaba la colaboración de su equipo. En su vida pasada, Carlos había enfrentado crisis similares. Recordó cómo en una ocasión, en una de las fábricas donde trabajaba, una mala decisión financiera casi los lleva al cierre. Fue entonces cuando aprendió que las decisiones unilaterales y rápidas pueden ser devastadoras. Decidió que esta vez actuaría con calma y con la mente abierta, escuchando a los que tenían el conocimiento del día a día en la planta. Convocó una reunión urgente con los supervisores clave y los trabajadores con mayor experiencia en la planta. Les explicó la situación de manera clara y honesta: tenemos un problema financiero, pero estoy seguro de que juntos podemos encontrar una solución. Ustedes conocen esta planta mejor que nadie, y confío en que sus ideas nos ayudarán a salir adelante. Algunos de los trabajadores más jóvenes miraron a Carlos con escepticismo, pensando que este era solo otro intento más de un jefe tratando de ganar su simpatía. Pero los más veteranos, como Ricardo, sabían que Carlos hablaba con la verdad, y eso les dio confianza. Carlos escuchó atentamente las sugerencias de su equipo. Algunos hablaron de optimizar el uso de las máquinas durante los turnos nocturnos, otros mencionaron reducir desperdicios en la línea de producción y ajustar la planificación de inventarios. Una joven trabajadora, llamada Mariana,
propuso reorganizar el flujo de trabajo para evitar tiempos muertos entre procesos. Carlos se sorprendió gratamente de que una persona tan joven tuviera una visión tan clara de la producción. Decidió darle la oportunidad de presentar su plan detalladamente al resto del equipo. Mariana, nerviosa al principio, expuso su idea con claridad. Había hecho un diagrama del flujo de producción y señaló los puntos donde había ineficiencias. La presentación impresionó a Carlos y al resto del equipo. Después de su exposición, Carlos se acercó a ella y le dijo: «Tienes un gran talento para ver lo que otros no ven. Me gustaría que lideraras este proyecto de reorganización, con mi apoyo, por supuesto». Mariana, sorprendida por la confianza depositada en ella, aceptó el reto con determinación. Mientras el equipo comenzaba a implementar las nuevas medidas, Carlos se concentró en mejorar la comunicación entre las diferentes áreas de la planta. Decidió establecer reuniones breves, pero diarias, entre los responsables de cada sección para asegurarse de que todos estuvieran alineados. Con estas pequeñas acciones, buscaba crear una cultura de colaboración y transparencia. Sabía que la única forma de superar el déficit era trabajando en conjunto, aprovechando al máximo el conocimiento y la experiencia de cada miembro del equipo. Sin embargo, no todo fue sencillo. Hubo resistencia por parte de algunos empleados que se mostraban renuentes a los cambios. Ricardo, en particular, expresó sus dudas a Carlos durante una conversación en la cafetería. «Llevo más de 20 años trabajando aquí, y he visto muchas veces cómo estas iniciativas terminan en nada», dijo Ricardo, mientras removía su café con cierta resignación. Carlos, en lugar de contradecirlo, decidió empatizar con él. «Entiendo tus dudas, Ricardo. Sé que los cambios son difíciles, especialmente cuando se han hecho promesas en el pasado que no se cumplieron. Pero esta vez no estamos siguiendo órdenes de arriba, estamos tomando decisiones juntos. Y si fallamos, fallamos juntos, pero también triunfaremos juntos». Ricardo no respondió, pero su mirada reflejaba un destello de esperanza. Las semanas pasaron, y aunque no todo salió perfecto, comenzaron a verse pequeños resultados. La reorganización del flujo de trabajo propuesto por Mariana mejoró la eficiencia de la producción, y las reuniones diarias ayudaron a identificar problemas antes de que se volvieran críticos. Carlos se mantuvo cercano a su equipo, demostrando con hechos que estaba comprometido con su bienestar y con el éxito de la empresa. Un día, Lucía se acercó a Carlos mientras revisaba los informes de producción. «Carlos, me he dado cuenta de algo», dijo, con la voz seria. Carlos levantó la mirada, interesado en escuchar. Lucía le explicó que había notado un patrón en las fallas de una de las máquinas más antiguas de la planta. Afirmó que, si no se hacía un mantenimiento profundo, la máquina podría fallar de forma irreversible en poco tiempo, lo que traería un costo enorme para la empresa. Carlos, agradecido por su observación, le pidió a Lucía que trabajara junto con el equipo de mantenimiento para resolver el problema antes de que se volviera una emergencia. Mientras tanto, Carlos siguió trabajando en la gestión financiera. Sabía que las mejoras en la producción debían ir acompañadas de una buena administración de los recursos. Se reunió con el equipo de contabilidad para analizar los costos de cada etapa del proceso y buscar formas de reducir gastos sin comprometer la calidad. Además, estableció una política de compras más rigurosa, asegurándose de negociar mejores precios con los proveedores y priorizar los materiales esenciales. Poco a poco, las medidas comenzaron a dar frutos. Aunque el déficit no se había eliminado por completo, había disminuido significativamente, lo que dio a la empresa un respiro y permitió a Carlos y su equipo continuar implementando mejoras. La moral del equipo mejoró, y los trabajadores comenzaron a sentirse más seguros y valorados. Una tarde, al final de un largo día, Carlos fue abordado por Ricardo, quien se acercó a él con una sonrisa sincera. «Carlos, debo admitir que no estaba seguro de que esto funcionaría. He visto muchos supervisores venir y marcharse, pero tú realmente te has comprometido con nosotros. Quería darte las gracias por eso», dijo Ricardo, extendiéndole la mano. Carlos, conmovido, le estrechó la mano y respondió: «Gracias a ti, Ricardo. Esto no se trata solo de mí, sino de todos nosotros». Para Carlos, esas palabras significaban más que cualquier éxito financiero. Había llegado a Industria Sol Naciente buscando una segunda oportunidad para demostrar su valor, pero había encontrado algo más, un sentido renovado de propósito y la satisfacción de ver a su equipo crecer junto con él. Sin embargo, sabía que el camino aún era largo, y que los verdaderos retos estaban por delante. Con el éxito gradual en la optimización de la producción y el mejoramiento de la moral del equipo, Carlos sintió que la energía en Industria Sol Naciente comenzaba a transformarse. Sin embargo, este periodo de calma fue interrumpido abruptamente por una crisis externa. Un proveedor clave había cerrado su planta, lo que resultó en una escasez de materiales críticos para la producción. Al enterarse de la noticia, Carlos se sintió abrumado.
La idea de regresar a un ciclo de problemas financieros lo aterrorizaba, y sabía que debía actuar rápidamente. Convocó una reunión de emergencia con su equipo, donde explicó la situación. No podemos permitir que esto nos detenga. Si hay un camino, lo encontraremos juntos, dijo con determinación. Sin embargo, no todos compartían su optimismo. Muchos en la sala se veían preocupados y fatigados. Ricardo levantó la mano y, con un tono serio, preguntó: ¿y si no encontramos un nuevo proveedor a tiempo, qué haremos entonces? El silencio se apoderó de la sala, y Carlos sintió la presión del desafío que enfrentaban. Lo que necesitamos ahora es ser creativos y resilientes, respondió Carlos. Si no podemos conseguir lo que normalmente utilizamos, entonces debemos pensar en alternativas. Tal vez podamos ajustar nuestra producción temporalmente, buscar proveedores locales o incluso considerar materiales sustitutos. Mariana, quien había liderado la reorganización del flujo de trabajo, intervino: podemos reunirnos con algunos de los proveedores locales que están cerca. Tal vez ellos puedan ofrecernos algo. Carlos sintió un resplandor de esperanza al escuchar la propuesta de Mariana. La fuerza del equipo siempre había sido su capacidad para adaptarse. La semana siguiente, Carlos y un grupo de trabajadores visitaron varias fábricas y proveedores locales, buscando soluciones. Durante una de estas visitas, se encontraron con una pequeña empresa que fabricaba un componente similar al que necesitaban, pero con un diseño diferente. El dueño de la empresa, un hombre mayor con una larga experiencia, les explicó que sus productos eran de alta calidad, pero que nunca habían trabajado con una planta tan grande. Carlos, viendo la oportunidad, se ofreció a hacer una prueba de los productos del hombre, asegurándole que su empresa estaría dispuesta a colaborar en un contrato a largo plazo si resultaban eficaces. Al regresar a Industria Sol Naciente, el equipo comenzó a realizar pruebas con los nuevos componentes. A medida que los resultados eran prometedores, la atmósfera de incertidumbre comenzó a desvanecerse, y la moral del equipo aumentó. Si logramos hacer esto, podríamos no solo superar la crisis, sino también diversificar nuestra producción, comentó Lucía, cada vez más entusiasmada. Carlos sonrió al ver cómo la resiliencia del equipo comenzaba a dar sus frutos. Sin embargo, no todo fue fácil. La integración de nuevos componentes trajo consigo nuevos desafíos. Algunos trabajadores expresaron dudas sobre la calidad de los productos y la capacidad de la nueva empresa para cumplir con los estándares de Industria Sol Naciente. Carlos, consciente de la importancia de mantener la confianza del equipo, decidió realizar una reunión donde invitaría al propietario de la nueva empresa a presentar sus productos y su experiencia al equipo. El día de la reunión, el propietario llegó con una maleta llena de muestras y un discurso apasionado sobre su empresa y su compromiso con la calidad. Sé que es un cambio, pero quiero que confíen en mí y en mi equipo. Estamos aquí para trabajar con ustedes, no solo como proveedores, sino como socios en este viaje, dijo mientras mostraba cada muestra. Carlos notó que muchos trabajadores se sentían más cómodos y motivados al escuchar la sinceridad del propietario y su deseo de establecer una relación duradera. Después de la reunión, Carlos decidió implementar una serie de sesiones de capacitación donde se enseñaría al personal sobre los nuevos productos y cómo integrarlos en el proceso de producción. Estas sesiones no solo sirvieron para aclimatar a los empleados a los cambios, sino que también fomentaron una cultura de aprendizaje continuo en la planta. Mariana se ofreció como voluntaria para liderar estas sesiones, aprovechando su experiencia en la organización y su reciente éxito en la optimización del flujo de trabajo. Mientras tanto, la presión externa seguía presente. La competencia en el sector se intensificó, y otros competidores comenzaron a ofrecer productos similares a precios más bajos. Carlos sabía que debían actuar. Decidió convocar a una reunión con todos los empleados para discutir el desafío. No se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar. Debemos ser proactivos y buscar cómo podemos destacar en el mercado. Quiero escuchar sus ideas sobre cómo podemos mejorar nuestro producto y servicio, dijo Carlos con una determinación renovada. Durante esta reunión, surgieron numerosas ideas. Algunos propusieron un enfoque en el servicio al cliente, asegurando que cada cliente se sintiera valorado. Otros sugirieron mejorar la presentación de los productos, enfocándose en la sostenibilidad y el origen local de los materiales. Podríamos resaltar nuestra historia de resiliencia y cómo hemos superado obstáculos para ofrecer un producto de calidad, comentó Ricardo, quien cada vez se sentía más involucrado en el proceso. Carlos se sintió inspirado por la energía del equipo y por las ideas que comenzaron a fluir. Con cada sugerencia, veía un reflejo del esfuerzo colectivo que había puesto en reconstruir la confianza y la moral del grupo. Decidió que la próxima campaña de marketing se centraría en la narrativa de superación, destacando no solo la calidad de sus productos, sino también la historia de cómo la empresa había superado las dificultades juntos. A medida que las semanas pasaban, la producción se estabilizaba,
y el nuevo proveedor se convirtió en un socio confiable. Los empleados, sintiendo que sus voces eran escuchadas y valoradas, comenzaron a trabajar con un sentido renovado de propósito. Carlos comprendió que la resiliencia no solo se trataba de sobrevivir a las adversidades, sino de unirse como equipo y encontrar nuevas formas de crecer juntos. Una tarde, mientras revisaba los últimos informes de producción, Carlos se encontró con un mensaje que le llenó de orgullo. Gracias, Carlos. Esto ha sido un viaje increíble, y siento que realmente estamos haciendo historia aquí. Era un correo electrónico de Mariana, quien había estado liderando las capacitaciones y sentía que cada paso que daban era significativo. Carlos sonrió, consciente de que ese sentido de comunidad y superación era el verdadero logro de su liderazgo. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que los desafíos eran parte del camino, y que siempre habría nuevas pruebas por enfrentar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparado. La experiencia que había acumulado a lo largo de su vida le decía que no estaban solos, y que el poder de la resiliencia, el trabajo en equipo y la innovación los llevaría a nuevas alturas. Con el impulso renovado tras el éxito de la integración del nuevo proveedor, Carlos se dio cuenta de que la resiliencia de su equipo no solo había salvado a Industria Sol Naciente, sino que también había abierto nuevas oportunidades para expandir sus horizontes. Con el nuevo enfoque en la sostenibilidad y la calidad, decidieron lanzar una nueva línea de productos que no solo atendería a su clientela habitual, sino que también atraerían a un público más consciente del medio ambiente. Carlos convocó a una reunión para discutir la idea de la nueva línea. Este es nuestro momento para brillar. No solo se trata de sobrevivir, sino de adaptarnos y liderar en el mercado. He visto cómo todos ustedes han crecido y se han adaptado en tiempos difíciles, y ahora es el momento de llevar nuestra visión a otro nivel, expresó con entusiasmo. Al escuchar sus palabras, los empleados comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo podrían diferenciar sus nuevos productos. Mariana sugirió una serie de talleres de brainstorming donde todos los empleados pudieran contribuir con sus ideas. Necesitamos involucrar a cada departamento, desde producción hasta marketing. Quiero que cada voz se escuche, dijo. Carlos estuvo de acuerdo y se emocionó al ver el entusiasmo del equipo. Vamos a hacerlo. Cada idea cuenta, y estoy seguro de que juntos crearemos algo excepcional. Los talleres comenzaron a tener lugar en las semanas siguientes. En uno de los primeros, un grupo de trabajadores de producción, marketing y ventas se sentaron juntos para discutir sus visiones. Podríamos utilizar materiales reciclables y promocionar el impacto positivo que tenemos en el medio ambiente, sugirió Ricardo, quien había estado investigando sobre sostenibilidad. Esto no solo nos hará destacar, sino que también nos alineará con una nueva tendencia en el mercado. Carlos estuvo de acuerdo y decidió llevar esa idea un paso más allá. No solo deberíamos enfocarnos en los productos. ¿Qué tal si también ofrecemos programas de reciclaje para nuestros clientes? De esa manera, podemos involucrar a la comunidad en nuestras iniciativas. La propuesta resonó bien entre los empleados, y juntos comenzaron a planear cómo implementar este programa. Mientras avanzaban con los talleres, Carlos también se dio cuenta de que necesitaban una campaña de marketing que reflejara su nueva misión. Decidió reunirse con el equipo de marketing para discutir la creación de una narrativa que uniera la historia de resiliencia de la empresa con su compromiso con la sostenibilidad. Quiero que nuestra nueva línea de productos cuente una historia. La historia de cómo superamos los obstáculos y nos adaptamos a los tiempos. Esa es la esencia de nuestro nuevo enfoque, les dijo. El equipo de marketing se puso a trabajar en el desarrollo de una nueva imagen de marca, uno que reflejara el cambio y la evolución de Industria Sol Naciente. A través de sesiones de lluvia de ideas y colaboraciones, comenzaron a diseñar un logotipo fresco y moderno que integraba elementos naturales y un eslogan poderoso que encapsulaba su compromiso con la sostenibilidad. Decidieron que el eslogan sería, Resiliencia y Sostenibilidad, un futuro brillante. Carlos sintió que esto capturaba perfectamente la esencia de lo que estaban tratando de lograr. Al mismo tiempo, la producción de la nueva línea de productos avanzaba. Con la colaboración del nuevo proveedor, Carlos y su equipo comenzaron a experimentar con nuevos diseños y materiales que cumplían con sus estándares de sostenibilidad. A medida que los prototipos tomaban forma, la emoción en la planta creció. Los trabajadores que una vez se sintieron desanimados ahora se movían con una energía renovada, emocionados por lo que estaban creando. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Durante una revisión de calidad de los primeros prototipos, Carlos se dio cuenta de que había desafíos inesperados. Algunos de los nuevos materiales no cumplían con los estándares de durabilidad que necesitaban. No podemos lanzar un producto que no esté a la altura de nuestras expectativas, dijo Carlos, preocupado. Sabía que tendrían que hacer ajustes antes de proceder, y se lo comunicó al equipo. Esto no es un fracaso, es una oportunidad para aprender y mejorar.
Vamos a trabajar juntos para resolver esto. Ricardo, quien había estado liderando el equipo de producción, sugirió que se realizara una investigación adicional sobre los materiales utilizados y que buscaran alternativas. Si necesitamos modificar nuestros diseños para asegurarnos de que sean duraderos y sostenibles, lo haremos, dijo con determinación. La actitud positiva de Ricardo inspiró al resto del equipo a enfocarse en soluciones en lugar de problemas. Después de varias semanas de trabajo arduo y pruebas, finalmente lograron ajustar los diseños y encontrar los materiales adecuados que no solo cumplían con sus estándares, sino que también eran innovadores y sostenibles. Carlos se sintió orgulloso de su equipo al ver cómo habían superado cada obstáculo juntos. Esto es lo que significa ser un equipo, les dijo. No solo hemos creado productos, sino que hemos cultivado una cultura de colaboración y mejora continua. Con los nuevos productos listos para su lanzamiento, Carlos organizó un evento en la planta para celebrar su logro y agradecer a todos por su arduo trabajo. Hoy, no solo lanzamos una nueva línea de productos, celebramos nuestra capacidad de resiliencia y nuestro compromiso con un futuro más sostenible, declaró durante el evento. Los empleados se sintieron orgullosos al ver cómo su esfuerzo colectivo había dado frutos y cómo su historia de superación había llegado a una nueva etapa. El evento de lanzamiento fue un gran éxito, atrayendo la atención de los medios locales y de la comunidad. Carlos se sintió abrumado por el apoyo y la respuesta positiva. Mientras hablaba con un reportero sobre su viaje, recordó los momentos difíciles que habían enfrentado, y se dio cuenta de que cada desafío había sido una lección que los había llevado a este momento. Cada paso que dimos nos llevó a donde estamos hoy. La resiliencia no solo se trata de sobrevivir, se trata de crecer y aprender a lo largo del camino, concluyó. A medida que la empresa continuaba su camino hacia un futuro más brillante, Carlos sabía que seguirían enfrentando desafíos, pero se sentía preparado. Había aprendido que la verdadera fuerza de Industria Sol Naciente no radicaba solo en los productos que ofrecían, sino en el espíritu indomable de su equipo y su compromiso de superar cualquier obstáculo juntos. A medida que Industria Sol Naciente continuaba creciendo y afirmándose en el mercado con su nueva línea de productos sustentables, Carlos se dio cuenta de que el verdadero legado de la empresa no era solo sobre las innovaciones que estaban creando, sino también sobre las vidas que estaban impactando a su alrededor. La comunidad, que una vez enfrentó dificultades y desconfianza, ahora se unía para apoyar la iniciativa de la empresa, que promovía la sostenibilidad y el bienestar. Carlos decidió que era hora de retribuir. Organizó una serie de talleres comunitarios, donde sus empleados podían compartir conocimientos sobre prácticas sustentables y reciclaje. Queremos que nuestra comunidad crezca con nosotros. No se trata solo de vender productos, sino de educar e inspirar, dijo Carlos durante una reunión de planificación. Los empleados se entusiasmaron con la idea de involucrarse y contribuir a algo más grande. Mariana, quien se había destacado en el equipo de marketing, sugirió que incluyeran a niños en las actividades. Los niños son el futuro. Si podemos inspirarlos a cuidar del medio ambiente desde pequeños, eso hará una enorme diferencia, comentó. Carlos inmediatamente vio el valor en la propuesta y decidió que, en cada taller, habría una sesión especial dedicada a los niños, donde podrían aprender jugando. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. El equipo organizó materiales, planeó las lecciones y preparó las instalaciones de la fábrica para recibir a los niños y sus familias. Durante los talleres, no solo compartían conocimientos sobre sostenibilidad, sino que también enseñaban a crear juguetes a partir de materiales reciclables. La emoción de los niños contagiaba a todos, y los adultos se sentían inspirados por el entusiasmo puro y genuino de la nueva generación. El evento inaugural fue un éxito rotundo. La fábrica estaba llena de risas y voces animadas. Los empleados se turnaban entre los stands, orientando las actividades y compartiendo historias de cómo cada uno de ellos había superado desafíos en la vida, convirtiéndose en un modelo de resiliencia. Carlos observó con orgullo mientras los niños creaban obras maestras a partir de materiales que, de otra forma, habrían sido desechados. Esto es lo que realmente significa transformar vidas, pensó. A medida que el día llegaba a su fin, Carlos subió al escenario para dar un discurso. Estamos aquí no solo para compartir nuestros productos, sino para construir un futuro. Un futuro donde cada uno de nosotros entienda que podemos hacer la diferencia, no importa cuán pequeños parezcamos. Cada gesto cuenta, dijo, mientras una ola de aplausos resonaba en el espacio. Al final del evento, Carlos fue abordado por una madre que había traído a sus hijos al taller. Se presentó como Ana y compartió su historia. Antes de conocer a Industria Sol Naciente, mi familia estaba luchando para encontrar una manera de lidiar con nuestros residuos. Ahora, mis hijos están tan emocionados por reciclar y cuidar del medio ambiente, y eso me da esperanza. Gracias por hacer esto posible, dijo con lágrimas en los ojos.
La gratitud que Carlos sintió en ese momento era indescriptible. Se dio cuenta de que sus acciones estaban impactando no solo a los consumidores, sino también a las vidas y comunidades que los rodeaban. Esa es nuestra misión, respondió. Nunca se trata solo de números o ganancias. Se trata de crear un legado de esperanza y cambio. Con el éxito de los talleres, Carlos decidió que era importante formalizar este programa y convertirlo en un pilar central de la empresa. Vamos a crear una fundación que se enfoque en la educación y la sostenibilidad. No podemos parar aquí, esto es solo el comienzo, anunció en una reunión con el equipo. Todos se entusiasmaron y comenzaron a discutir maneras de expandir el alcance de la fundación. A lo largo de los meses siguientes, la fundación se convirtió en un proyecto emblemático de Industria Sol Naciente. No solo educó a los niños sobre sostenibilidad, sino que también creó una red de comunidades que se apoyaban mutuamente. Los programas se expandieron a escuelas locales y grupos comunitarios, y pronto Carlos y su equipo fueron invitados a compartir sus historias en conferencias sobre sostenibilidad. Con el tiempo, la empresa se convirtió en un referente no solo en productos, sino también en valores y compromiso con la comunidad. Carlos reflexionaba a menudo sobre el camino que habían recorrido. Desde los días oscuros, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra, hasta ahora, donde estaban creando un impacto significativo. Sabía que el éxito no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de crecer, aprender y tener la capacidad de inspirar cambios duraderos. En un evento de celebración del aniversario de la empresa, Carlos decidió rendir homenaje a todos los que habían contribuido a su viaje. Invitó a la comunidad a compartir el escenario y contó a todos cómo cada uno de ellos había desempeñado un papel crucial en el renacimiento de Industria Sol Naciente. Hoy, celebramos no solo nuestra empresa, sino a cada uno de ustedes. Ustedes son la razón por la que seguimos luchando, innovando y soñando. Mientras la música sonaba y las personas bailaban, Carlos se sintió agradecido por todo lo que había aprendido a lo largo del camino. Sabía que, independientemente de los desafíos que aún enfrentarían, la verdadera fuerza de Industria Sol Naciente residía en la resiliencia y la pasión de su gente. Y con eso, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, un capítulo de esperanza, transformación y un futuro brillante para todos.